Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este espacio. A 95 años de nacimiento del hermano, compañero Fidel Castro, nuevamente a nombre del pueblo boliviano expresar nuestro respeto, cariño y admiración por su lucha como un gran hermano mayor que es parte de las fuerzas libertarias de América. Fidel, un hermano tan solidario, humano, implementó el socialismo bajo las políticas del antiimperialismo, que es la mejor herencia que nos deja a esta generación y a las nuevas generaciones. Que la liberación de nuestros pueblos es tan importante, no solamente para una región, para una nación, sino para toda la humanidad. Fidel, en su lucha impecable, Fidel con su pueblo invencible, Fidel con su política humanista, demuestra que siendo un país bloqueado tan solidario, sigue convencido, hermano Fidel Castro Ruz es el hombre más solidario del mundo. Pese al bloqueo, siempre acompañando a gobiernos humanistas, progresistas, fundamentalmente a gobiernos antiimperialistas. Por eso, desde Bolivia, nuevamente saludar a ese gran pueblo, unido y organizado, como siempre nos enseña a defender la soberanía, la independencia de un Estado, la dignidad de un pueblo. Y eso nunca olvidaremos. Y el mejor homenaje a esos 95 años de natalicio es no abandonar el gran legado de Fidel y su pueblo revolucionario de la liberación de nuestros pueblos de América Latina y del mundo. Al pueblo cubano, mucha fuerza, todos compartimos momentos difíciles en esta liberación frente a las intervenciones que provocan, intentan el imperialismo. Siempre solidarios como hermanos para el bien de la humanidad. Muchas gracias. Para nosotros los latinoamericanos sería imposible imaginar el futuro de nuestro pueblo sin evocar la histórica gesta libertaria de Fidel Castro. La claridad de sus ideas, sus convicciones, su fuerza, su valentía, su espíritu revolucionario es el mejor legado a la dignidad del pueblo cubano que Raúl y Díaz-Canel mantienen incólumes. Fidel escribió entre el 2008 y 2009 5 reflexiones sobre la lucha que libró el pueblo hondureño contra los feroces enemigos del ALBA, el golpismo y los halcones de Washington. Fidel es un emblema de lucha, una luz que irradia y revive la memoria de Morazán, de Martí, de Sandino, de Sucre, de San Martín, de Chávez y Bolívar. Recuerdo que cuando los más radicales teóricos se rendían ante el capitalismo que decretaba el fin de la historia y el derrumbe de la Unión Soviética, Fidel dio su mejor batalla junto al pueblo de Cuba en el periodo especial. Resistió el criminal bloqueo imperial, sabiendas que el hegemón todavía no alcanza a entender que el bloqueo a Cuba es su más desastroso e histórico fracaso. Fidel advirtió entre las graves consecuencias del injusto orden mundial y la demencial ambición depredadora del capitalismo, es la especie humana la que está en mayor peligro. Fidel sigue siendo el líder socialista revolucionario más contado de los pueblos y de los países no alineados. Desde la Internacional Antiimperialista y el Partido Libre nos unimos a la conmemoración
de su natalicio 95 como la mayor expresión de la resistencia hondureña, convencidos que nuestros ideales se encarnan en las luchas de Fidel y la revolución cubana, los que nunca morirán. Venceremos. Fidel cumpliría hoy, 13 de agosto, 95 años. Es difícil encontrar palabras justas para rendir homenaje a este personaje absolutamente excepcional de la historia contemporánea. No es una exageración decir que con Fidel, con su desaparición, quedó un vacío inmenso en la política internacional. Ha sido claramente una de las figuras más deslumbrantes de la segunda mitad del siglo XX y de comienzo del siglo XXI. ¿Quién se acuerda hoy de tantos grandes gobernantes de la derecha mundial que pasaron, en su momento parecían todopoderosos, omnipotentes? Hablo de un Churchill, un Kennedy, Eisenhower, Adenauer, De Gaulle. ¿Quién se acuerda de ellos hoy? Se necesitan estatuas, monumentos, designar con sus nombres alguna biblioteca, ¿verdad? Para que alguien se acuerde, sí existieron estos personajes. Fidel no necesita una biblioteca, una calle, una plaza, un edificio, una avenida, una instalación pública de ningún tipo. Su nombre está en el pueblo de Cuba y en el pueblo de América Latina. Fidel ha sido un personaje absolutamente extraordinario en la historia política mundial. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, en América Latina, de aquellos dos gobernantes a los cuales Washington le encomendó la tarea de ser la alternativa, entre comillas, democrática a la Revolución Cubana? Eduardo Frei en Chile, Luis Muñoz Marín ahí en el Caribe, en Puerto Rico, ¿verdad? Para demostrar que se podía hacer de otra cosa, no a la manera como Fidel lo estaba haciendo en Cuba. Pasaron al olvido, nadie se acuerda ni se acordará de ellos. En cambio Fidel, con su pasión quijotesca de soñar sueños imposibles, como dice el Cervantes, luchar contra enemigos imbatibles y alcanzar la estrella inalcanzable, seguirá estando presente más que nunca en las luchas para abolir al capitalismo y de ese modo hacer posible la continuidad de la vida en el planeta Tierra, que él, con la clarividencia que le caracterizó, denunció ya en la cumbre de la Tierra del Río en el año 1992, en medio de la indiferencia e inclusive la mirada burlona de algunos de aquellos personajes que por supuesto ya no tienen lugar alguno en la historia. No les queda lugar. Los Menem, los Collor de Mello, los Fujimori, los George Bush padre, Felipe González. ¿Qué papel irán a ocupar? En cambio Fidel estará siempre entre nosotros. Por eso, hoy al cumplirse el 95 aniversario, lo único que nos cabe decir es, con Fidel hasta la victoria siempre. Venceremos. Un saludo fraternal y solidario a la hermana República de Cuba. En esta gran celebración del 95 aniversario del nacimiento de Fidel Castro Ruz, en esa celebración mi saludo particular al presidente Díaz-Canel, a su canciller Bruno Rodríguez, aquí desde Paraguay. Mucho hemos aprendido de todas las enseñanzas que nos ha dejado Fidel Castro. En esta época, sobre todo de pandemia, su visión de futuro, de garantizar que la ciencia debe estar al alcance de todos y de todas, especialmente
de los sectores populares. La ciencia no es el monopolio de unos cuantos científicos que en sus laboratorios piensan y muchos hacen un negocio y una industria de la ciencia. Fidel tuvo otra visión, la visión de que la ciencia al servicio de la isla, al servicio del continente americano, al servicio del mundo, y dentro de este gran mundo, de los más excluidos, de los más pobres, de los que no tienen alcance a la ciencia. La biotecnología, la salud, la educación, la implementación de la ciencia en la educación son herencias que hemos recibido del gran presidente Fidel Castro. Por eso, desde Paraguay, mi saludo afectuoso y al mismo tiempo el reconocimiento de todo lo que nos ha dejado el comandante Fidel Castro, con el compromiso de seguir actualizando, de seguir investigando y no olvidar de seguir poniendo al servicio de la humanidad el conocimiento científico. Gratitud sincera y felicitaciones al pueblo y al gobierno de Cuba en este día tan importante de esta celebración. Hola. No hay día que no piense en Fidel, ¿no? Haber compartido con él tantas horas de conversación, tantas discusiones, hace que Fidel es un hombre inolvidable. Obviamente, cuando se ha tenido esta experiencia de compartir algunas ideas con su inmensa personalidad. Pero aquí, en el poco tiempo que tenemos, quisiera subrayar sobre todo las 5 principales cualidades que veo en Fidel. La primera es su inmenso humanismo, el sentido que tiene Fidel de que la revolución, por ejemplo, se hace con amor y por amor al pueblo y por amor al ser humano en general, a los seres humanos. Este humanismo extraordinario que caracteriza fundamentalmente a Fidel, este profundo humanismo. El segundo es su patriotismo, la segunda cualidad que veo en Fidel, su sentido profundo de la soberanía, como buen martiano, evidentemente, y también porque desde muy pequeño Fidel se interesó de manera muy profunda por la historia de la soberanía, de la lucha por la conquista de la independencia de Cuba. Es un gran patriota y un patriota evidentemente que tiene un sentido también del internacionalismo solidario, ¿verdad? Evidentemente la patria es humanidad, decía Martí, y Fidel eso lo ha llevado a cabo con mucha intensidad. Por otra parte, también eso integra el antiimperialismo, evidentemente. Cuando se es patriota, sobre todo en el Caribe, solo se puede ser antiimperialista. La tercera cualidad es su sentido de la ética, su profunda convicción de que los principios éticos, los principios morales, no se pueden traicionar, no se pueden negar. Hay que ser prisionero, en cierta medida, de una ética, es una exigencia moral, y es un hombre que coloca esto al mayor nivel. El cuarto valor es su sentido de la estrategia. Es un estratega en el sentido griego de la palabra, el que ve cómo se va a desarrollar la batalla en cierta medida y que define las líneas de acción. La estrategia es fundamental y Fidel evidentemente lo ha demostrado en todas las etapas de su vida, de ser un gran estratega, y el complemento de esto es que fue también un gran visionario, un hombre que tiene una visión de futuro, un visionario excepcional para anticipar lo que se va a producir. Así que humanismo, patriotismo, ética, estratega y visionario, esas son las grandes cualidades de Fidel.